Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hubo sesión en el Consejo Deliberante ayer, se trató la rendición de cuentas, entre otras cuestiones. Vamos a hablar de lo que ocurrió con la concejal de Juntos por el Cambio, esta línea, Juliana Sanz. Juliana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola André, buen día a vos y a todos los que nos están escuchando. Juliana, bueno, varios puntos eran tratados, pero estaban todas las miradas puestas en la rendición de cuentas. Sabíamos y nos habían anticipado que había dos dictámenes y en el caso del bloque de Juntos por el Cambio estaban retrasando la rendición. ¿Cuál fue la postura y el motivo? Sí, exactamente. Nuestro dictamen fue por el rechazo, a diferencia de otros años, donde tal vez nuestra crítica era que no teníamos acceso a toda la información. Este año directamente no tuvimos acceso, casi te diría absolutamente nada. De hecho, nosotros estábamos acostumbrados, salvo la excepción de lo que fue el año pasado por el contexto, a tratar la rendición de cuentas generalmente a lo que era finales de mayo, ya que la ley indica que una vez que se eleva la rendición de cuentas al Consejo Deliberante tenemos 60 días de corridos para tratarla. No entendemos por qué decidieron solamente entre los concejales oficialistas tratar la rendición de cuentas en la sesión que pasó ayer. Nosotros directamente nos convocaron a la reunión de Hacienda informándonos que se iba a tratar la rendición, por lo tanto ni siquiera hubo un acercamiento para preguntarnos si nosotros ya habíamos podido ver todo, si teníamos algún tipo de duda, sino que se decidió de forma unilateral que se tenía que tratar en la sesión de ayer. Por lo tanto, no solamente es la falta de información, sino también la falta de tiempo, que no, vuelvo a decir, no entendemos por qué tomaron esta decisión. No hubo tiempo. ¿Cuándo fue presentada la rendición? La rendición de cuentas fue presentada a finales de marzo. Lo que pasa es que después hay un proceso administrativo en que nosotros los concejales tenemos que elevarle una nota al intendente para que nos habilite, nos dé permiso de asistir a contaduría. Una vez que nos responde, nos fijan los días y los horarios en los que podemos asistir. Nosotros, una vez que tenemos el permiso, por así decirlo, tenemos que presentar una nota a contaduría con todos los expedientes y la información que queremos ver, y ya de ahí se inicia el camino en que deciden, no desde contaduría por supuesto, sino que deciden qué información nos otorgan y cuál no nos otorgan a los concejales. Este año te diría que fue absolutamente casi nada. De hecho pudimos asistir 2 días solamente a contaduría, y el último día que asistí, que fue la semana pasada, cuando hablé con el contador, que me dijo, veo si te consigo más información, le dije que no, por una cuestión de que ya el lunes a la mañana teníamos que dictaminar. Así que, vuelvo a decir, a diferencia de otros años, ni siquiera pudimos saber si el intendente cobró o no los gastos de representación, por así decirlo. Y la preocupación nuestra, no sé si preocupación, pero sí hace ruido que en una reunión de comisión, concejales del oficialismo nos hablen de votar con fe, por así decirlo, que como está la firma del contador y la firma del intendente, tenemos que tener fe en los papeles que nos están dando. Como ayer dije en la sesión, la política y la administración de una municipalidad no tiene que ver con una cuestión de fe, tiene que ver con una cuestión de poder acceder a toda la información, y después uno decide si los recursos se gastaron bien o no se gastaron bien de acuerdo a la mirada de cada uno. Entendiendo sobre todo que el año pasado nosotros aprobamos diferentes partidas de dinero que se mandaron de nación y de provincia con respecto a lo que es coronavirus. Se creó una tasa también donde iba a ser todo destinado a lo que era salud, y la verdad nada, nos hubiese gustado poder ver cómo se había utilizado todo ese dinero. En definitiva, las reparticiones municipales, más allá de los porcentajes que nos puedan dar de cómo se utilizó el dinero, también entendemos que hay direcciones, secretarías que no pudieron obviamente el año pasado desarrollar su tarea como lo venían haciendo, lo que es cultura, lo que es deporte. Entonces, nada, ver
de qué forma se había administrado el presupuesto para cada dependencia y a ver si había sido reasignado y había ido donde en realidad tenía que ir, que es todo a salud. El motivo del rechazo es es el desconocimiento de lo que se estaba tratando. Totalmente. Para que la gente entienda, la rendición de cuentas que nos mandan son números donde vos obviamente sumás y restás y siempre da todo bien. Lo que uno no puede ver en eso que nos mandan, y es lo que tenemos que ver en contaduría y en lo que es el sistema del RAFAN, es de qué forma se gastó, por así decirlo, que es a lo que no podemos llegar nunca. Y a eso también lo que nos ocurre, que la clave del RAFAN, hay una resolución donde dice que la clave del RAFAN nos tendrían que otorgar durante todo el año para poder acceder los concejales de forma libre, cuando nosotros quisiéramos ir viendo cómo se va gastando el dinero de los pehuajenses. No logramos hacerlo, mira que ya hay varios pedidos al Consejo Deliberante para que se nos habilite esta clave, solamente logramos que se nos habilite en lo que es el tratamiento de la rendición de cuentas y nos habilitan una computadora donde tenemos una personal del Consejo Deliberante trabajando, porque es su espacio de trabajo, es su computadora a la que tenemos que sacar de su trabajo para poder nosotros sentarnos a mirar algo. Por lo tanto, seguramente lo estuvimos hablando, vamos a seguir por la vía administrativa que corresponde para seguir insistiendo con que se nos habilite la clave del RAFAN, no solamente para nosotros, sino que para los concejales que vengan el día de mañana también tengan que tener el acceso libre a la información del municipio y no tener que estar todos los años luchando por lo mismo. Juliana, bueno, más allá de esta situación, también había otro punto importante que se iba a tratar ayer y en el que también estaba en antecedentes, que tiene que ver con los últimos decretos del Ejecutivo Municipal, teniendo en cuenta las restricciones de determinadas actividades también relacionadas con el tema de la pandemia. Sí, exactamente, se hubieron distintos decretos a lo que nosotros tomamos conocimiento. El último decreto, el 450, fue el que rechazamos, que es el último decreto que se hizo, donde se restringió lo que era la gastronomía, los bares y todo hasta las 10 de la noche, incluso los deliveries, el cierre de los gimnasios, porque realmente nos parece que antes de llegar a tomar esas determinaciones y decir se cierran, se podrían evaluar otras situaciones y además también nos vienen diciendo mucho que hay que equilibrar lo que es salud y lo que es economía, pero en ese decreto lo único que uno puede observar que se está tratando de restringir la circulación, pero no se le está dando una respuesta a los comerciantes ni a los dueños de los gimnasios y además también teniendo en cuenta que estamos en fase 3 y fase 3 no habla del cierre de gimnasios, al contrario, los gimnasios hoy están vistos como agentes de salud que colaborarían muchísimo para paliar este virus, por lo tanto, volvemos a lo mismo, en cada restricción y sobre todo que las restricciones estas terminan siempre siendo desfavorables para lo que es comercio, deberían ir acompañadas también con respuestas y con soluciones, porque otra vez vemos que los comerciantes, sobre todo aquellos que tienen delivery, casa de comida, bares, restaurantes, ven afectado su trabajo y su economía. Bien. En este caso rechazan este último decreto solamente. Totalmente, sí, por eso te digo, André, porque volvemos a lo mismo, me parece que pasó un año en donde todos deberíamos haber aprendido que restringir solamente y prohibir si no van acompañados de otras medidas para paliar esta situación no alcanza, porque es lo que decimos siempre, es muy fácil también decir quédate en casa, cerrar el comercio, cuando uno, la realidad es que llega a fin de mes y tiene el sueldo depositado, pero el tema es que los comerciantes son los que le están peleando día a día y desde este bloque hemos presentado innumerables propuestas para tratar de paliar estas situaciones a nivel local, que es donde nosotros tenemos competencia y nunca se nos ha escuchado. Por lo tanto, creo que volvemos a repetir los mismos errores que se repitieron el año pasado. Juliana, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Gracias a vos, André. Que tengas buen día. Hasta luego.
Juliana Sanz, concejal de Juntos por el Cambio, hablando de estos dos puntos que rechazaron ayer. Por un lado, la rendición de cuentas, porque no pudieron verlas. Básicamente no tuvieron acceso a la información, no tuvieron el tiempo suficiente para poder hacerse del material, de la información, de la documentación sobre los gastos desde el Ejecutivo Municipal. Y por otra parte también rechazando el último decreto porque toma medidas que afectan a un sector al que no se le da solución y además no se corresponden con lo que se conoce hoy a nivel nacional o provincial como fase 3.